Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Mi nombre es Cristian Asto. En este video vamos a aprender cómo comprar criptomonedas en Interactive Broker. Interactive Broker para mí es uno de mis brokers favoritos, ya que en esta empresa estoy haciendo mis inversiones, ¿ok? Entonces amigos, sin más, rápidamente vamos con el video. Muy bien, como pueden en estos momentos apreciar, estoy ya dentro de mi cuenta de Interactive Broker. Si aún no tienes aperturado una cuenta, pues lo puedes hacer. El link del registro te lo voy a dejar debajo de este video para que puedas crearte una cuenta en Interactive Broker. Asimismo te va a dejar una tarjetita, por ahí va a aparecer pues en la parte lateral derecha, la cual te va a llevar a un video donde enseño el paso a paso de cómo aperturar o crearnos una cuenta en Interactive Broker. Bien amigos, obviamente para poder comprar criptomonedas es importante que tengas también tu saldo disponible. Como pueden ver en estos momentos tengo un saldo de 25.49 USD. Si aún no tienes o no sabes cómo fondear tu cuenta de Interactive Broker, te voy a dejarte otro video para que puedas ver y checar el paso a paso de cómo fondear nuestra cuenta de Interactive Broker, ¿ok? Entonces amigos, ahora sí nos venimos ya rápidamente a la parte superior, aquí al icono, al nombre de nuestro usuario. Vamos a darle un clic, luego pues te vienes a la parte de sus ajustes. Seguidamente te vienes aquí en negociación, te vienes a la parte de abajo donde dice permisos de negociación. Vamos a ingresar allí. Como pueden ver, aquí están los instrumentos para poder negociar. Ahí están las acciones, bonos, warrants, opciones, etcétera. Y si deslizo pues hasta la parte de abajo, lo que vamos a ver aquí está pues lo que dice criptodivisas, ya que desde esta opción vamos a solicitar esos permisos. Vamos a darle un clic donde dice solicitar. Y aquí me dice selecciona entre las dos opciones. A continuación, lo que vamos a hacer es pues elegir donde dice Basic Crypto, y aquí por debajo me dice negocie y mantenga Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin a través de la plataforma de Interactive Broker. Obviamente son estos criptomonedas más famosas o conocidas que existen en el mercado. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pues registrarnos. Vamos a darle un clic. Muy bien, en este apartado lo que vamos a hacer es simplemente pues leer los términos y condiciones. La empresa con quien trabaja Interactive Broker es Paxos. Puedes tú mismo googlear para que puedas informarte más a fondo de esta empresa. Obviamente Paxos es una empresa segura y está regulada, pues no. Lo que vamos a hacer es pues simplemente deslizar hasta la parte final. Seguidamente lo que vamos a hacer es pues firmar con nuestro nombre. Lo que vamos a hacer es simplemente copiar tal cual sin ningún error. Vamos a pegarlo aquí y voy a darle continuar. Bien amigos, aquí lo que vamos a hacer es simplemente pues deslizar de esa forma para poder leer también el acuerdo. Vamos a deslizar hasta la parte inferior. De la misma forma también vamos a deslizar, y igual también vamos a deslizar estos acuerdos hasta la parte final. Y ahora sí lo que vamos a hacer es pues firmar nuevamente para confirmar con nuestro nombre. Vamos a copiar y lo voy a pegar y voy a darle continuar. En este siguiente apartado me dice confirme sus solicitudes de cambio haciendo clic en enviar a continuación. Voy a darle clic donde dice continuar. Muy bien, como pueden ver aquí me dice gracias, envió su solicitud de modificación de los permisos de negociación. Este puede tardar en revisarse pues entre 24 a 36 horas. Una vez que haya sido aprobada este permiso, pues ya vamos a proceder a comprar criptomonedas aquí en Interactive Broker. Y finalmente lo que voy a hacer es pues simplemente habilitar esta opción de esa forma para poder aceptar todas las condiciones. Ok, le voy a dar a aceptar y prácticamente eso sería todo. Si yo deslizo, pues como puedes ver aquí está en pendiente. Lo que nos resta solamente es esperar a que se apruebe esos permisos y seguidamente ya vamos a proceder a comprar criptomonedas aquí en Interactive Broker. Bien amigos, una vez aprobada esos permisos, ahora lo que nos resta es simplemente ya comprar criptomonedas aquí en Interactive Broker. Estando ya en nuestra cuenta en Interactive Broker, ahora nos venimos a la parte de arriba donde dice negociación, ¿ok? Venimos a la parte donde dice ticket de la orden, ingresamos. Y aquí como puedes ver, puedes comprar acciones, opciones, futuros, etcétera.
Ya puedes buscar de plano desde esta opción de la barra de búsqueda o simplemente te vienes a la parte superior donde dice criptodivisas. Ingresamos allí y como puedes ver aquí están las criptodivisas para poder comprar aquí en Interactive Broker, ¿ok? Vamos a elegir Bitcoin para este ejemplo. Como puedes ver en estos momentos el Bitcoin está rondando por los 21.271.50 dólares y en la parte de abajo podemos ver también la gráfica cómo se está moviendo pues el Bitcoin en estos momentos en tiempo real. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ya proceder a comprar. En tipo de la orden hay dos opciones, puedes elegir límite. Límite quiere decir pues tú tienes que elegir un monto en específico a cuánto realmente deseas comprar Bitcoin. Para este ejemplo voy a elegir mercado. Quiero comprar a este precio en estos momentos que se está moviendo Bitcoin en tiempo real, ¿ok? Entonces en la parte de abajo en cantidad voy a comprar 20 dólares y en Bitcoin básicamente pues es 0.00094024 BTC. Tiempo de vigencia vamos a elegir ejecutar o anular, ¿ok? Deslizamos hasta la parte de abajo y vamos a darle una vista previa. Y como puedes apreciar aquí también lo vamos a ver en detalle. Estamos comprando esta cantidad de Bitcoin, aproximadamente equivale a 20 dólares. Ahí está la cantidad de 20 USD, la cantidad de Bitcoin que estamos comprando. Tipo de la orden, mercado, tiempo de vigencia, ejecutar o anular. La comisión que nos va a cobrar Interactive Broker por realizar esta acción pues es de 0.20 USD. Total 20.20 USD y lo que vamos a hacer es simplemente pues ya enviar esta orden. Voy a darle un clic y aquí hay una información, simplemente no quiero que me vuelvan a preguntar, voy a seleccionar y voy a darle aceptar. Muy bien, como puedes ver aquí ya me dice que su orden se ha ejecutado. Lo que voy a hacer simplemente pues darle clic donde dice hecho. Ahora voy a venirme aquí a mi cartera. Bien amigos, como pueden ver aquí ya en mi cartera voy a ver también a detalle en cuanto a mi posición, la cantidad de Bitcoin que tenemos, el último precio a cuánto el Bitcoin se está moviendo, la valoración, el base de coste, el valor del mercado, el precio medio, las ganancias y pérdidas diarias y las ganancias pérdidas no realizadas. Lo que más nos importa es cómo realmente se está moviendo el Bitcoin en cuanto a la alza o a la baja, ¿ok? Aquí por debajo también tengo otras acciones que he comprado aquí en Interactive Broker. Inclusive ya tengo videos en el canal donde enseño pues el paso a paso cómo comprar acciones aquí en Interactive Broker. Dale un me gusta a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, ya que en este canal hablamos temas de cómo ganar dinero por internet, inversiones, procesadores de pagos, creaciones de páginas web, etcétera. Así que amigos, cualquier pregunta si tuvieras al respecto puedes hacerlo también debajo de este video. Me despido, mi nombre es Cristian Asto y conmigo será hasta un próximo video.